tema de hoy: la obediencia trae bendición, la desobediencia trae maldición. Apreciados, este es un tema que desde el Génesis al Apocalipsis notamos las consecuencias, mire, de la desobediencia a la palabra de Dios. Lo encontramos ya en la primera pareja humana, las consecuencias de la desobediencia a Dios. Todo el planeta Tierra quedó infectado con el virus del mal, del pecado, y esa desobediencia hizo que todo ser humano hoy ya no nazca con la imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo la desobediencia a la palabra de Dios puede afectar no solamente a las personas, sino a las generaciones por venir? Como también la Biblia está llena de cuadros de personas que han obedecido la palabra de Dios y cómo ha desatado bendición sobre sus propias vidas, sobre su generación y la generación por venir. Uno de los ejemplos más gloriosos en la Sagrada Escritura es la obediencia de Cristo. Así como la desobediencia de Adán, en él todos morimos, la obediencia de Cristo, en Cristo todos vivimos. El poder de la obediencia, la bendición de la obediencia. Cuando uno obedece, trae bendición, se desata bendición. ¿Y qué bendición? Un poder que viene del cielo para que nos vaya bien en todo. ¿Qué es la maldición? Un poder también que se desata desde el mundo espiritual para que te vaya mal en todo. El mundo está maldito, el mundo está engañado. La gente cree porque tiene dinero, la gente cree porque se viste bien, porque tiene grandes empresas, tiene mucha plata en el banco, cambia de auto cada año, cree que son felices, creen que están completos, creen que son prósperos. Pero mirando el punto de vista de la eternidad, mueren y todo eso por el cual han vivido, ropa, casa, dinero, etcétera, no van a llevar. Desnudo vinieron, desnudos se van a ir. Ahí está el gran engaño del enemigo. Están bajo maldición. ¿Maldición por qué? No tienen el entendimiento abierto, tienen el entendimiento entenebrecido y su vida gira alrededor a lo material, a lo temporal. Pero bendito sea Dios, usted y yo tenemos la bendición del Señor. Aunque a lo mejor no tengamos un Maserati o un Lamborghini murciélago, mire, o un Mercedes-Benz ahí en el garage o una casa linda, usted y yo tenemos la luz, la bendición de Dios, la sabiduría de Dios, que al partir de esta vida nos vamos a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu que Dios hizo morar dentro de ti da testimonio a tu espíritu de que somos salvos, de que somos hijos de Dios, que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. La bendición de poder conocer a Jesús. Y mire, todo eso que el mundo se afana, por el cual se afana la casa, el auto, el vehículo, la plata, la seguridad, mire, Dios te lo añade. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño absoluto de todo. Porque usted y yo buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice la Biblia? Mateo 6:33, todo lo demás Dios te añade. ¿Y qué es todo lo demás? Todo lo demás, la ropa, la casa, etcétera, etcétera. Entonces, bajo esa luz, apreciados, la obediencia es muy importante, trae bendición. Cambie por favor su mente, su corazón. No le cuestione más a la palabra, no se pelee usted con la palabra, no trate usted de racionalizar la palabra, simplemente obedezca la palabra. Este es un libro de sabiduría donde hay cuadros de familias, de personas, de reyes, mire, de hombres, de mujeres que han hecho lo correcto, lo recto delante de los ojos del Señor, y ha venido bendición, ha venido prosperidad sobre sus vidas y sobre su generación. Como también hay cuadros, mire, de hombres, de personas, de reyes, de naciones que han deshonrado a Dios, que han desobedecido la palabra del Señor, y ha venido caos sobre su vida, ha venido males sobre su vida. Uno de los ejemplos más claritos es el pueblo de Israel, que tenía la palabra del Señor, pero hacían todo lo opuesto, todo lo contrario. Vino males sobre sus vidas. Entonces, yo le aliento, por favor, que en este tiempo del fin, en esta recta final, usted y yo vivamos bajo la bendición de Dios. Casemos la bendición de Dios. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Obedeciendo su palabra. ¿Y cómo usted va a obedecer la palabra si usted no le dedica un tiempo al estudio de la palabra? El estudio de la palabra tiene que ser un estilo de vida. Mínimo 1 hora al día. Mínimo 1 hora al día usted tiene que dedicarle a la oración y a estar con Dios. Mínimo 1 hora al día usted va a estar delante de la inteligencia, delante de la
sabiduría delante del poder de Dios para enfrentar el malón, este engaño, este mundo que está engañado. En el nombre poderoso de Jesús, cambie usted su estilo de vida cazando la bendición. La bendición, la obediencia trae bendición, la desobediencia trae maldición. Y muchos pecan por ignorantes. Mire, ahí está la palabra del Señor. Apreciado, David dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El pecado es desobediencia, el pecado es errar el blanco. Muchas veces erramos en nuestras precisiones, en la toma de decisiones, porque no lo hacemos basado en la palabra de Dios. Y viene mal si usted y yo tenemos la bendición de tener la palabra de Dios. La obediencia desata poder para que nos vaya bien en todas las áreas. Igualmente, la desobediencia para que el mal se instale en nuestras vidas y nos destruya. Vamos al primer caso, 1 Samuel, capítulo 15, verso 22 al 23, que nos enseña el pasaje que la obediencia es mejor que todo el sacrificio que podamos hacer para agradar a Dios. Hay mucha gente que se llena de obras externas, de esto, de lo otro, para querer agradar a Dios o querer tapar su pecado o su estilo de vida que es contraria a la palabra de Dios y dar una apariencia supuestamente de piedad, religiosidad. Es centrarse en obras externas y no en un corazón puro, en un corazón que agrada a Dios. Ese era el problema de los religiosos en época de Cristo, de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, que le dijo Jesús: ustedes son sepulcros blanqueados, blanco por fuera, podrido por dentro, lleno de obras externas, hipócritas, pero por dentro lleno de odio, rencor, resentimiento, falta de perdón, lujuria, etcétera, etcétera. Y vemos nosotros aquí en 1 Samuel que enseña que la obediencia es mejor que cualquier sacrificio que usted y yo podamos hacer. Leemos lo que dice la palabra. Samuel dijo, estaba el cuadro ahí de Saúl, que Dios le dijo: extermíname a todos los de Amalek, los ganados, las gentes, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hizo Saúl? Apartó lo lindo, apartó la vaca más gorda, las ovejitas más gordas. Dios le dijo: exterminá. ¿Por qué Dios le dijo que extermine todo? Porque estaba contaminado su ADN, estaba alterado el ADN de los animales, de las frutas, de las personas. Estaban ahí los nefilines, etcétera, etcétera. Y Dios tenía que exterminar esa raza, la simiente de la serpiente. Entonces le dio la orden a Saúl y él desobedeció. Hizo lo que a él le parecía lo mejor. Eso puede pasar con usted, conmigo, apreciado. Si Dios nos da una orden, y muchas veces nosotros racionalizamos, pero voy a dejar esto, voy a dejar lo otro, y desobedecemos a Dios. Se complace Jehová, viene la palabra de Dios en ese marco, en ese contexto, para Saúl, para usted, para mí. Tanto en los holocaustos, pues mira, estas vacas lindas, esto va a ser para el holocausto, para ofrenda al Señor. Y Dios le dijo: anatema, holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¡Qué terrible sentencia! Mire, Dios le dice a Adán y Eva: de todo fruto vas a comer. Del árbol, aquí de los árboles frutales que está plantado en el Edén. Pero de este árbol, de este fruto no vas a comer. ¿Qué hizo Adán? Tenía 700 frutos, por ahí 700 árboles. Se fue a comer justo el fruto prohibido. Desobedeció a la palabra de Dios y vino terribles consecuencias. Dios le dijo a Saúl: Saúl, vas a matar todo, no quiero nada. Y él desobedeció a la palabra, tuvo en poco la palabra de Dios y vino mal eso de su vida. Y ahí hubo sentencia de parte de Dios. Y Dios, que le puso a él como rey, le ungió como rey, ahí le estaba diciendo: no serás rey. Dios te ha desechado. Qué terrible es ser desechado por Dios por no tener en cuenta su palabra.
¿Qué aprendemos puntualmente en este marco, en este contexto, apreciado? Hay que obedecer la palabra del Señor, por más pequeño que sea ese mandamiento, por más grande que sea ese mandamiento, hay que obedecer, porque detrás de esa obediencia hay protección, hay bendición para tu vida, para mi vida. ¿Qué más aprendemos aquí? En este pasaje he leído que la obediencia es mejor que todo sacrificio que podamos hacer para agradar a Dios. La desobediencia es como pecado de rebelión o adivinación. Es decir, la desobediencia, pecado, rebelión, es tener amistad con los demonios. Satanás se rebeló. Quiere decir que la persona que desobedece la palabra de Dios se está rebelando en contra de las normas puestas por Dios. Terrible. La desobediencia es como pecado de rebelión, adivinación, que tiene que ver con demonios, con ángeles caídos, con desobedientes. La desobediencia es como un pecado de idolatría, es obstinación, pecado de idolatría. Es decir, Señor, yo soy más inteligente que vos. Señor, yo puedo tomar mis propias decisiones. Yo soy mi propio Dios. Es pecado de idolatría, ponerle a Dios en un segundo plano y ponernos nosotros en un primer plano y no obedecer la palabra de Dios. La desobediencia te descalifica para que no reines. Es decir, para que no haya autoridad sobre tus enemigos y poderes de las tinieblas. Terrible, apreciados. Entonces este mensaje, estas enseñanzas es para que usted y yo tomemos la mejor decisión. Escudriñemos las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Para que la podamos obedecer. El joven, el adulto, el marido, la esposa, conozcan la ley del Señor. Esta es la ley de la libertad, para que venga bendición y podamos casar bendición y podamos tener autoridad sobre los poderes de las tinieblas, porque Efesios 6:12 que dice: la lucha de un cristiano no es contra carne y sangre, sino contra malignas fuerzas espirituales, poderes organizados de las tinieblas que están organizados para destruir tu economía, tu moral, tu matrimonio, tu ministerio, tu salud, etcétera, etcétera. Pero la desobediencia les habilita a ellos legalmente para que ellos vengan a destruirte. Pero la obediencia a la palabra de Dios te da poder y autoridad sobre los poderes de las tinieblas. Y usted le puede decir a Satanás: oíme bien, Satanás, después de Dios, aquí en esta casa mando yo. Fuera en el nombre poderoso de Dios. Fuera de mi economía, fuera de mi casa, fuera de mi trabajo, fuera en el nombre poderoso de Jesús de todos los lugares donde yo ando y la planta de mi pie pisa. Autoridad. Aquí Saúl quedó sin autoridad por desobediencia. Saúl, desechado por tener en poco la palabra de Jehová, y es el ejemplo de desobediencia que trae maldición sobre su familia. Y usted lee 1 Samuel, 2 Samuel, va a ver cómo termina Saúl. Saúl, mire, se llenó de celos porque Dios levantó a otro hombre que era obediente a su palabra. No era perfecto, pero obediente a lo que Dios le decía. El rey David ocupó el trono y Saúl quería matarle. David salía, mataba a sus 10,000 y Saúl a sus 1,000, y se llenó de celo el corazón. Quiso matarle, no pudo hacerlo, y Saúl termina muerto por desobediencia. Eso es lo que le pasa a la desobediencia, y alcanzó ese mal a todo su reino, a toda su familia. La obediencia trae bendición. Aquí en este caso Saúl desobedeció la palabra y vino males, maldición sobre su propia vida. Jeremías 11, 3 y 5. ¿Qué nos enseña el pasaje? Nos enseña la severidad divina para aquellos que no obedecen lo pactado con Dios. Maldito todo varón que desobedeciere. Mira lo que dice acá. Dios le quita al pueblo de Israel de Egipto, le libera de la esclavitud, le dice: te voy a dar mis leyes. Ustedes van a ser un pueblo especial. Ustedes van a ser portadores de mi gloria. Ustedes van a revelar al mundo mi grandeza, mi amor, mi prosperidad. Hago pacto con ustedes. Voy a hacer maravillas con todos ustedes. Pero obedezcan mi palabra. Obedezcan la parte de la cláusula del pacto. ¿Qué pasó? Y les dirás tú: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Maldito el hombre y la mujer que no obedece las palabras de este pacto. Así como el pueblo de Israel, Dios le libró de Egipto.
Dios te libró a ti también de la esclavitud de los vicios, te libró de Faraón, es decir, del diablo, de Satanás, de los poderes de las tinieblas. ¿Para qué? Para que obedezcas su palabra y tú seas su instrumento. Él cumple la parte suya del pacto, pero tú tienes que cumplir la parte tuya, obedecer. Maldito aquel que fue rescatado, que fue limpiado, que fue perdonado, que fue lleno del Espíritu Santo de Dios y se vuelve como el perro a su vómito y como la chancha lavada al ciénago. Es aquel que repite su pecado, aquel que no es, mire, consecuente con lo que Dios le ha hecho. Jeremías aquí le está advirtiendo al pueblo y le está diciendo: mire, que todo varón que no obedeciera la palabra de Dios, obedeciera la palabra del pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, haciendo un paralelo. Eso es lo que Dios hizo espiritualmente con usted, conmigo, librándonos de la esclavitud del pecado, del mal, diciéndoles: oí mi voz y cumplí mis palabras conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije: amén, amén. ¿Qué es lo que nos está diciendo y nos está enseñando aquí la palabra con respecto a la obediencia y a la desobediencia? La obediencia a la palabra de Dios nos mete en el terreno de la bendición, en el terreno de la prosperidad, y Dios te considera pueblo suyo, hijo suyo, hija suya. Pero la desobediencia te trae maldición. Dios mismo dice: maldito el hombre y la mujer que no cumple este pacto. Después de lo que yo hice en tu vida, después de haber conocido el poder del evangelio, y tú te vuelves atrás, tú te vuelves un desobediente, tú dejas de lado el pacto, la parte tuya, viene males, viene maldición sobre nuestras vidas. Entonces ya estamos advertidos. En Daniel capítulo 9, versículo 4 al 8, que enseña aquí la palabra, nos enseña las terribles consecuencias de no obedecer a los mandatos divinos. Israel estaba cautivo en Babilonia por su desobediencia. Estaban confundidos por su desobediencia a los siervos de Dios, a los profetas que les advertían. Nos muestra al mismo tiempo qué hacer: arrepentirnos y pedir perdón de corazón. Mire lo que pasa aquí con el pueblo de Israel. Fue llevado cautivo por su pecado de idolatría. Dejaron de confiar en el Señor, pusieron su confianza en ídolos, en sistemas, en ideologías, en hombres, en personas, y Dios se enojó. Eso te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. ¿Y qué estaba haciendo ahí Daniel? Damos gracias a Dios que siempre hay siervos, hombres y mujeres temerosas, que se ponen en la brecha para clamar, para orar. Por eso este servidor está aquí parado en este púlpito. Por eso usted está sentada aquí, porque hay líderes, hay siervos del Señor que claman por la misericordia y la gracia de Dios. Y viene la gracia y la misericordia de Dios, como pasó en tiempo de Daniel. Y oré a Jehová, dice Daniel, mi Dios, e hice confesión. Aquí nos está mostrando un modelo de oración, qué hacer para salir del cuadro de la maldición. Cuando viene la luz, diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus leyes. Mire, Daniel no era el pecador. Daniel era un hombre obediente, un hombre que amaba a Dios. Usted conoce su historia. Dios le libró del pozo de los leones, le libró del horno caliente, le libró de ser muerto en varias oportunidades. ¿Por qué? Porque era un siervo de Dios, era un hijo de Dios, obediente a la palabra. Y él comprendió que el pueblo de Israel estaba cautivo por más ya de 70 años ahí en Babilonia por su desobediencia. Y mire lo que tiene que hacer un siervo de Dios. Usted como cabeza de familia, usted como intercesor, usted tiene que decir: Señor, mi marido es el que peca, mis hijos son los que pecan, el pastor es el pecador, el pastor es el responsable, Señor, el intendente. No, Señor, hemos pecado. Mi casa, mi esposa, mi esposo, hemos pecado. Involúcrese, sea usted el sustituto como lo hizo Jesús. Jesús, no siendo pecador, se hizo pecado por nosotros. Esa es la oración que llega al cielo. Hemos pecado, Señor.
Nuestros padres han pecado. Por eso viene, Señor, todos estos males sobre nuestras. Hemos sido desobedientes. Perdónanos, Señor, porque puede ser que tu área económica hoy esté esclavizada. Puede ser que tu área física esté esclavizada. Puede ser que tu área moral esté esclavizada. Tu área ministerial, tu área laboral, empresarial puede estar esclavizada por desobediencia. ¿Qué hay que hacer? Hacer un alto, hacer un check-in. Hay problemas en el matrimonio por desobediencia. Él no cumple su rol, ella tampoco. Hay problemas en el matrimonio con la familia. El mitad ahí en las drogas, la mitad cuña ahí, de aquí para allá. Hoy coña care, ¿por qué? Vienen males por desobediencia. ¿Qué hay que hacer? El hombre, ¿qué hay que hacer? Un alto y decirle: Señor, hemos pecado. Perdónanos. Señor, nos hemos apartado de tu ley. Yo como sacerdote de mi casa soy responsable que mi hijo, mi hija esté en estas condiciones. Señor, que mi familia esté en estas condiciones. Usted asume la responsabilidad delante del Señor. Pide usted perdón y usted ve cómo Dios empezó a orar después de esa oración que hizo Daniel. Hubo un éxodo nuevamente a la tierra de Israel de muchas familias, como dice ahí Nehemías y Esdras. Mateo 8:27. ¿De qué estamos hablando? La importancia de la obediencia trae bendición. La desobediencia trae maldición, trae males. Y este mensaje, esta enseñanza es para que usted y yo aprendamos a tomar la bendición mediante la obediencia. Y presenta a Cristo, aquí Mateo 8:27, como ejemplo de obediencia. Mire, la obediencia te da poder sobre las fuerzas de la naturaleza. La obediencia te da autoridad sobre el mundo espiritual, como Jesús. Mira lo que dice aquí. Jesús durmiendo en la barca. Vino una gran tormenta. Jesús se levanta, reprende a los vientos, reprende a los mares. Y los discípulos dicen lo siguiente: los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? El viento y el mar lo creó Dios. Y el viento y el mar, toda la naturaleza está sujeta al Hijo de Dios, a Jesucristo. La naturaleza, todo lo que vemos y lo que no vemos, está sujeto a los hijos de Dios. ¿Cuánto le tienen a Cristo en su corazón? Le tenés a Dios en tu corazón. Lo que pasa es que no desarrollamos esa conciencia. No desarrollamos por fe esa identidad. Y tenemos autoridad nosotros sobre los vientos, sobre el mar, sobre las tormentas. ¿Sabía usted eso? Yo tenía un papá que comprendía muy bien su identidad en Cristo. Y solía venir allá cuando vivíamos sobre Malín, frente al grupo habitacional del aeropuerto, cerca del aeropuerto. Mire, cuando venían esas tormentas negras, ese eucaliptal que se amacaba, él salía ahí y le reprendía al viento, le reprendía a la tormenta y le ordenaba que se vaya allá arriba. Y yo ahí, tapado con una frazada, teniendo miedo que el viento desteche, lleve toda la teja, lleve la casa, porque era terrible el viento, como soplaban los huracanes que venían en ese marco, en ese contexto. Y decía, a los 5 minutos había una bonanza, un silencio. Y yo decía, pensaba que Dios le escuchó a este loco. Decía, oye, papá, oye, tuyo. Y yo empecé a practicar lo mismo. ¿Saben qué? El mar, todo lo creado y todo lo que vemos y no vemos, se sujeta a los hijos de Dios que viven en obediencia. Cuando viene tormenta, levante su mano, salga usted y ordénele, vaya arriba en el nombre poderoso de Jesús. Tiene que obedecer. Recuerdo que estábamos nosotros en una lancha con unos amigos pescando allá, bueno, no le voy a contar en dónde, porque el JP Pejares nos metió de la Piracuela. Y estamos ahí, se vino un viento, una tormenta, negro el cielo. Y nosotros queremos pescar en Yemobaleb. Y fíjense el viento, y cuando hay viento, las olas. Y si vos no sabés tomar con la lancha, las olas, te podés, vienen las olas, y si vos tomás de frente, te podés ir allá junto a los carros de Faraón. Y saben, gracias a Dios nos encostamos, y como quería pescar demasiado, hace mucho que no pescaba más. Le dije,
Esperámosle. Pues vamos, ya, pastor, tenemos que irnos ya porque esto se larga. Esto, mientras tengamos tiempo, tenemos que irnos. Le dije, espera un momento. Y ahí le dije, tormenta en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo soy un hijo de Dios y quiero pescar y vos no me vas a venir a mojar la tarde. Vaya y llueva en el Chaco, le dije. En el nombre de Jesús, allá te necesitan más que aquí. Aquí ya tenemos agua, estamos todos ya inundados. Vaya y llueva en el Chaco en el nombre de Jesús Nazaret. Ahí me quedé. No sé cómo es. A veces usamos esa expresión pues folclórica. Bueno, llovía. Y yo ahí pescando, ahí entre los camalotal. A los 10 minutos se abrió el cielo. Las nubes negras se fueron. Y me miró mi socio ahí que era cristiano también. Pastor, se fue la tormenta y sí, le dije. Hubo bonanza. Ahora no la mandí, no la piraña. Y vinimos bendecidos. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que cuando uno anda en obediencia y por fe desarrollas esa autoridad, las fuerzas de la naturaleza se sujetan. Aquí está el ejemplo de Jesús. Obediencia trae bendición. ¿Qué más podemos ver? Hechos 4, 18, 19 nos muestra cómo los apóstoles tenían bien clara el principio de la obediencia. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Y llamándolos, ahí el Sanedrín, los religiosos le llamaron a Pedro, a los apóstoles, intimaron en ninguna manera que hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¡Wow! Necesitamos mucho coraje, mucho poder, mucha presencia del Espíritu Santo para desafiar a la cúpula judía, a la cúpula religiosa que tenía poder para enviarte a la cárcel y cortarte la cabeza. Se jugaron y tenían el principio bien claro. Conocían la palabra, conocían la voluntad de Dios y ellos les decían, juzguen ustedes, señores. El mismo cuadro se repite en nuestro entorno, en el trabajo, en la facultad, en la empresa, etcétera, en la relación ahí con el vecino. Juzguen a quién hemos de obedecer. ¿Qué modelo vamos a tener? ¿El modelo de Cristo o el modelo que nos trae el diablo? Moralmente hablando y en todos los marcos, en todos los aspectos. Juzguen qué es correcto. Obedecer a Dios, obedecer a los hombres. Obedecer a Dios trae bendición, señores. En nombre de Jesús. Vemos aquí en Hechos 5:32. Aquí vemos el motivo por qué muchos no reciben del Espíritu Santo. No reciben ¿por qué? Por desobediencia. No son marcados para el día de la redención. Las arras de vuestra herencia, el Espíritu Santo, ¿por qué? Por desobediencia. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. El cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Quiere usted al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona. Él sabe hacer negocios. El Espíritu Santo tiene la inteligencia. Él conoce dónde está el oro, dónde está la plata. El Espíritu Santo sabe cómo solucionar el problema con tu esposo, con tu esposa. Sabe cómo solucionar el problema con tus hijos. Sabe la raíz de todo asunto. Él es una persona, es el consejero, el paracleto, el único que te da poder para decir no al adulterio, no a la fornicación, no a la pornografía, no al alcohol. Mire, es la sabiduría y la inteligencia de Dios que habitaba en Cristo, el Espíritu de Dios que sostiene todas las cosas. Dios da a aquellos que le obedecen. ¿Cuántos quieren ese amigo, ese poder? Obedezca a Dios. Dígale, Señor, yo quiero obedecerte. Yo quiero estar lleno de tu Espíritu Santo, pero para obedecerte, Señor. Ahí está la clave porque muchos no reciben el bautismo. Hebreos 5:9. La salvación eterna es para los que le obedecen. Hebreos 5:9 que dice, y habiendo sido perfeccionado, hablando de Cristo, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. ¿Quiere usted ser salvo eternamente? Obedezca. ¿Quiere usted ir a la condenación eternamente? Desobedezca. ¿Está entendiendo usted la importancia de prestar atención a la palabra? La importancia
de indagar en la ley de Dios, la importancia de darle por lo menos una hora a Dios. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de tu destino eterno. Preocupate por favor por tu vida, preocupate por tu destino eterno. No basta, no es suficiente con venir a escuchar un mensaje solamente los domingos. Todos los días, las 24 horas de ese día, para que tú tengas victoria, invierte en Jesús. Dale el diezmo de tus horas a Dios. 1, 2 horas cuenta, 1 hora a la mañana, 1 hora a la tarde, 1 hora a la noche. Vas a ver cómo la bendición de Dios va a ir sobre ti y tu salvación la vas a cuidar de esa manera. Hebreos 13, 17, que nos enseña la bendición de sujetarse a sus pastores y obedecerlos. Obedeced a vuestros pastores. Pero no, hombre, que voy a obedecer. Yo le hago caso a Dios nomás. Yo hablo con Dios. Bueno, ¿y para qué están los pastores? Para guiarte. Mire, Dios pone pues en su pueblo grado de jerarquía, así como en el ejército. Está el comandante, el coronel, el capitán, el teniente, los soldados. También en la iglesia, este es un ejército del Señor que te dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Cuando tu pastor te da una directiva, te da un consejo, y muchas veces no te gusta el consejo que te está dando. Entonces te va a juntar fulanito, te va a juntar, ay, este sí me ama, ay, sí hay amor. Y metiste la pata y te fuiste ahí. Si el consejo que estás recibiendo tiene fundamento en la palabra, obedece nomás aunque no te guste en el momento. Más tarde vas a darle honra y gloria a Dios. Le dice, Señor, gracias por tu palabra. Me libró, me libró. Mi amo, ¿cómo iba a casar con esta loca? Me libró, Señor. Señor, este que parecía un ángel, ay, que subía arriba, que se bajaba también abajo, o poco esto, poco lo otro. Señor, yo que me ilusioné, creí que era un ángel. ¡Cuánto demonio! Dios me libró. ¿Cuánto entiende lo que estoy diciendo? Obedece la palabra. Dios te dice, no te metas con un incrédulo. Y hay muchas hijas del Señor que se meten con incrédulos y ya tenés asegurado va a ser el diablo tu suegro. Obedece nomás la palabra. Pero pastor, no ve que es lindo, yo le voy a convertir, y pasa todo lo contrario. Bueno, sujétense a sus pastores, ¿qué dicen? Porque ellos velan por vuestras almas. La gusto y ayuda a velar, trae la manudada para velar por, mientras Andrea quejina. ¿Qué es velar? Estar despierto voluntariamente mientras otros están roncando voluntariamente. Velan por tu alma. La oración de un siervo de Dios, de un pastor, no es porque hay calidad y creí, no, porque Dios le puso ahí como sacerdote para ministrar su gracia a ese rebaño. Yo no estoy aquí porque me gusta o quiero estar. Yo estoy aquí por obediencia y mandato de Dios. Y Dios, cuando levanto mi mano y bendigo, viene su bendición. Cuando levanto mi mano y mal, no hago eso, porque sé que también va a venir. Porque la Biblia me dice, bendecid y no maldigáis. ¿Está conmigo? Velan por vuestras almas, como quienes han de rendir cuentas, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no os es provecho. A la pocha, hermano, hermana, no intentéis. Señor, ten la piedad, Señor. Cámbiale, Señor, elimínale, Señor, para que lo hagan con gozo, obedezcan a la palabra. ¿Está conmigo? Bueno, ¿de qué estamos hablando? La obediencia también en ese marco, en ese contexto. 1 Pedro 4:17, que habla ahí, habla del juicio por desobediencia a la palabra de Dios, el cual será en este marco, en este tiempo, y el juicio va a empezar por la casa de Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Muchos escuchan la palabra, no obedecen, son oidores olvidadizos y no hacedores de la palabra. Y dice, aquel que es oidor solamente y no hacedor, se está engañando a sí mismo. Sean oidores y pongan en práctica la palabra. Señora, ponga usted en práctica la palabra aunque su marido no lo haga.
Esposos, pongan en práctica aunque tu esposa no lo haga. Esto es personal, obediencia a la palabra. Novio, si tu chica ahí te está diciendo, te está pidiendo la prueba del amor, mostrame que amas mi amor. Y te está pidiendo cosas inmorales, decirle, no, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo comer la torta antes de tiempo. Eso es pecado, eso es fornicación. Pero viste que vos no me amás, viste que vos no me amás. Porque hoy pues se dio la vuelta a la tortilla. Son las mujeres las que exigen la prueba del amor. No más como antes, que era el hombre, mostrarme que me amás, mostrarme que me amás. Y la otra abuela tuya le mostraba y le dejaba con el diploma que yo era a los 9 meses, o cañíos a otro lado. Bueno, ¿por qué dije todo esto? ¿De qué estamos hablando? De papá instruyéndole a sus hijos y a sus hijas, por si por ahí te sirve la recomendación, porque la Biblia dice, me voy a aprovechar de esta palabra, sujetate a tu pastor y el consejo que te está dando, ponerlo en práctica. Había un dibujito animado que antes decía, este consejo que te doy es porque Popeye el marino soy. Bueno, cuídate. Y aquí que dice 1 Pedro 4:17, Filipenses 2:8, aquí tenemos el ejemplo de Cristo, de obediencia suprema como Hijo de Dios, imitémosle. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Wow! Todavía no llegamos nosotros a ese nivel, pero obedezca nomás. No espere usted que se le apunte un revólver en la cabeza para usted decidirse a ser cristiano o no. La obediencia trae bendición, la desobediencia maldición. Tiempo de obedecer a Dios y en especial a la gran comisión de predicar el evangelio y hacer discípulos. Terminamos con Marcos 16:15 al 20, que dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿De qué estamos hablando? Obediencia trae bendición. Una orden del comandante. Si usted quiere la bendición de Dios, obedezca. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen y predican el evangelio. Que dice, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Alguien echó fuera demonios? Levante la mano. ¿Alguien que tuvo una experiencia de echar fuera demonios? Allá hay uno. Allá hay otro. Por allá. Mira lo que dice acá. Mas el que no creyere, y estas señales se irán a los que creen. ¿Cuántos creen que Cristo tiene autoridad para echar fuera demonios? ¿Y dónde está Cristo? ¿Cuántos le tienen a Cristo en su corazón? ¿Y por qué no salen los demonios? ¿Por qué no echar fuera demonios? ¿Por qué no desarrollar estas señales se irán a los que creen? Dice. Pastor, acá hay un demonio que está caminando sobre mi techo. Venid a mocorar, de la más aceite, venid a pastor. Esta mañana conté esto. Había un levita acá de la iglesia. Me llamó a la 1, desesperado, un niño, sonar el teléfono. Va, pastor, aquí, por favor. Atender por el teléfono, va a reventar ya acá. ¿Y quién vio lo que es? Yo pensé que era mi muñequita de porcelana. Era un levita. Pastor, vení, por favor, rápido, acá tengo un primo, está endemoniado, camina sobre el techo, camina sobre el ventilador, sobre el cable, vení, echar. ¿Vos sos levita? Sí, soy levita. Coma, pausa. Pastor, vení. ¿Vos sos levita? Sí, soy levita. Y echa vos fuera el demonio, le dije. ¿Para qué me molestas? No, pastor, ¿cómo? ¿Vos sos levita? Sí, soy levita. Échale vos fuera el demonio. ¿Por qué? Porque los levitas, está el sacerdocio, dentro del marco sacerdotal, está en el segundo plano de escalafón de responsabilidad. Échale vos fuera el demonio. No, pastor, acá se va a morir mi primo va a venir, por favor. Yo soy levita, vos me lo conocés. Soy fulano. Ah, sí, vos sos levita. Sí, soy levita. Pero parece que vos lo que haces, en vez de ser levita, edita. Echar fuera demonios, edita orar, edita santificarse, edita, en vez de edita. Échale bole. Y le corté el teléfono con mucho amor, con mucha alegría. Al día siguiente nos encontramos. Y después salió el demonio. ¿Y quién le echó? El levita. Le di la oportunidad para que el poder de Dios
operarse a través de y fresco y terrícola. Pastor, vos venís, vos tenés que venir. No, vos le vas a echar los demonios que están en tu casa. Vos le vas a echar los demonios que viven en tu vida también. ¿Está conmigo? Somos una iglesia de líderes. Este es un cuartel donde venimos a recibir instrucción divina. Lucas 10:19, que dice: Señor, y aquí os doy poder, potestad de hollar serpientes y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hubo otro caso de otra hermana que viene: pastor, ahí en casa se mueven los platos, se mueve, esto no se puede vivir. Hay alguien parece. Bueno, hace lo siguiente, le digo. Esos son demonios, le digo. El ambiente está contaminado. Alguien vivió acá, hizo brujería, se hizo esto, se hizo. Sí, hubo una persona que hacía todo. Bueno, se quedó ahí contaminado el ambiente. ¿Sabes lo que vas a hacer? Vas a tomar autoridad en el nombre de Jesús. Vas a comprar aceite, vas a derramar en cada esquina, en cada cuarto, así: en el nombre de Jesús, espíritu inmundo, yo consagro este lugar para Jesucristo de Nazaret. Y por la sangre del pacto eterno, en el nombre de Jesús, declaro que este ambiente espiritual se libera de toda presencia maligna. Recorre todas las cuadras, recorre toda tu casa, recorre todos los rincones de tu casa, tu ropero, etcétera, etcétera. Pon aceite en el nombre de Jesús de Nazaret. Y luego vení, vamos a conversar. Se fue, vino la semana siguiente. ¿Qué pasó? Ya no se mueve más nada. Hay ahora paz en casa. Gloria al Señor. Le hicimos crecer, le hice usar. Mire el poder que está. Estas señales seguirán a los que creen, dice. Usted tiene que creer en el nombre de Jesús de Nazaret. Y cuando hay un demonio que está echando espumarajo, está caminando por el techo, está ahí levitando, eso es una guerra psicológica. Simplemente decirle: diablo, a mí no me asusta. Suelta ese cuerpo en el nombre poderoso de Jesús Nazaret. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Eche los demonios que están en su barrio. Eche los demonios que están en su casa. En el nombre de Jesús de Nazaret. Pero para eso hay que obedecer. ¿Están conmigo? Y hoy esa persona me ama mucho más porque ya creció. Y yo cada vez descanso más porque estoy haciendo bien mi trabajo. Hay otros pastores, otros líderes que se van ahí a la medianoche, de madrugada, y nunca se libera la persona. Se liberó un momento, se fue el pastor y que llega el demonio. No podemos andar así. Entonces hay que darle las herramientas. Le estoy dando las herramientas para que seas un más que vencedor. Mas el que no quiere será condenado. Estas señales siguen a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán de las nuevas, tomarán en las manos serpientes, y si vienen cosa mortífera no les hará daño. Ahí está hablando de protección. Sobre los enfermos pondrán las manos y se sanarán. ¿Cuántos han orado por algún enfermo? ¿Se sanó? Porque Cristo es el que sana. Ahora en este marco, en este contexto donde está la chikungunya, donde está el Zika, está los mosquitos, ¿cómo es? El dengue. Vaya, ore. Reprenda en el nombre de Jesús a esos demonios. Y ahí, dengue, pues tú ya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y usted declare: dengue no va a llegar a mi casa. En el nombre de Jesús de Nazaret, porque te voy a picar dengue en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Sabe cómo le eliminé a mi tos? Tos tetoso en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera todo el espíritu de tos. Tos tetoso en el nombre de Jesús. Resfrío, te resfrío en el nombre de Jesús. Gripe, te engripo en el nombre de Jesús de Nazaret. Para que la gripe sepa que no hay gusto de la engripaina. Use su poder. Estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos. Los hospitales están llenos de gente. Tiene que estar lleno de hijos de Dios que vayan a orar cama por cama. ¿Cuántos van a ser sanados? Y hoy la medicina es comercio. Te venden una pastilla y es almidón. Te vende una pomada y es jabón. O es colino. Pean en monguerata. Y vos te vas con febre. Si es monguerata, te fiero colino. La fe. ¿Está conmigo? El único que tiene autoridad para echar fuera demonios es un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. No tiene ese poder Viglolio, no tiene ese poder los presidentes, los mandatarios, los que están en silla de autoridad. Lo tenés tú para libertar a los oprimidos por el diablo. Qué tremendo que es eso. La obediencia trae bendición.
La desobediencia trae maldición, trae males. Para obedecer hay que conocer la palabra. Tenga usted un tiempo con Dios todos los días. Madure en Cristo. Crezca en Cristo en el nombre poderoso de Jesús. Deje de ser un cristiano de cartón. Deje de ser un cristiano, una cristiana de guau. Deje de ser un cristiano que huela a cocó y a pipí y a pañal, y que esté ahí con su chupete, con su mamadera, después de 10 años, 20 años. Denle por un tipo, a una mujer, después de 20, 30 años, agua espama y bigote espama y barba espama con su sonajero, con su chupete, y con tu mamadera. Ya creteiro. Y así hay muchos cristianos. ¿Entiendes? Decirle que está a tu lado, te están hablando. ¿Te están hablando? En este tiempo del fin hay que obedecer la gran comisión. Ahí está la tremenda bendición para un hijo de Dios. Amén y amén.